Nuevamente bienvenidos. Vamos a pasar ahora a la palabra, vamos a abrir las escrituras y vamos a esperar, a pedirle y esperar que Dios nos hable cosas al corazón y nos enseñe y nos ayude a tomar decisiones importantísimas en nuestras vidas. Bien, vamos a el texto que ha sido el texto base para las pláticas pasadas. Hoy es la tercera enseñanza que tiene un poco o que tiene que ver con algo que hemos denominado un ciclo de enseñanzas, o sea, una serie de enseñanzas que está basadas en este texto que se encuentra en Hechos capítulo 2, verso 40, si quieres lo leemos de una vez, dice, te recuerdo que estaba hablando el apóstol Pedro, con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y como te decía, hemos ocupado las 2 semanas pasadas para adentrarnos al significado de este verso, el contexto en el que se dio esta advertencia, esta exhortación del apóstol Pedro a la gente que lo estaba escuchando y y tratar de entender un poco con más claridad lo que este verso quiere decir. Pero este verso quiere decir tantas cosas que creo que tenemos por delante varios temas relacionados que tienen que ver con ser salvos de esta perversa generación. Entonces, te recomiendo que si no has escuchado las pláticas pasadas, vayas y las escuches, no porque sin ellas no puedas entender esta de hoy, por supuesto que la vas a poder entender, pero porque entre todas van formando una idea, digamos, general, una idea muy amplia. Ahora, el significado de este versículo es también muy claro. Entenderlo es como decir, escápate, o sea, ponte a salvo de esta generación. Y la razón por la que tienes que estar a salvo de esta generación, que no quiere decir que te vas a ir a recluir a una ermita o que te vas a ir a una cueva y entonces no vas a tener nada que ver con la sociedad, no quiere decir eso. ¿Por qué? Porque finalmente Dios nos manda a estar en un ambiente, en esta sociedad, compartiendo con las personas de este mundo, tratando con ellas codo a codo, a veces en el trabajo, en la escuela, pero más bien dice, sálvate de esta generación, o sea, no te quedes en ella, no te quedes ni mentalmente ni en el corazón con ella, no participes en lo que esta generación participa, por una razón inmediata, porque es perversa, para empezar, porque es perversa. Y porque es perversa, va a ser destruida eventualmente. Así que no quisiera el apóstol Pedro y más allá el Espíritu Santo y ninguno de nosotros que tú fueras destruido de forma espiritual y de forma física también por ser participante de una generación que es perversa. Y de esta manera, bueno, pues tendríamos, hoy lo que vamos a hacer es mirar algunas otras generaciones que han sido antes de nosotros y ver su fin y ver cómo eran esas generaciones para poder ver la nuestra a la luz de las Escrituras y poder tomar las resoluciones y las decisiones que tengamos que tomar. Pero para esto pidamos a Dios su ayuda para que nos siga ampliando este versículo de Hechos 2:40, para que podamos ser salvos de esta perversa generación, para que podamos obedecerla y para que podamos desear ser salvos, ¿sí? Porque esto es importantísimo. O sea, una persona puede no querer, o sea, puede estar muy contento en esta generación, muy contento con las ideas de esta generación, muy contento con las prácticas de esta generación y no tiene para nada ninguna intención, ni ninguna prisa por escaparse, por ponerse a salvo en la torre fuerte como cantábamos hace rato, ¿sí? Por ponerse a salvo en el refugio, en la fortaleza que es Dios, en la cual estamos seguros.
Así que pidámosle a Dios. Padre, te pedimos tu bendición por medio del Espíritu Santo para las palabras que hablemos, para que tú las dejes impactadas, para que tú las dejes en el corazón de todos los que estamos escuchando y participando de tu palabra, de la Biblia y de tu enseñanza. Y te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Así sea, Señor. Así que vamos aprendiendo un poquito de la historia, vamos aprendiendo un poquito de las generaciones pasadas y vamos a ponerlas en contexto, vamos a ver la nuestra también y entonces no tener duda de qué es lo que pronto va a suceder. Pero vamos poco a poco. Lo primero que yo quiero es, me impactó mucho un versículo que leí entre semana de la Biblia, por supuesto, y es un versículo en donde el Señor Jesucristo habla de las pocas veces que habla cuando está en la cruz o cuando iba a la cruz, cuando ya estaba para ser ejecutado, en este caso es cuando iba de camino al Gólgota cargando su cruz, pero se cayó porque sus fuerzas ya no le daban, porque a pesar de que iba a tomar esa copa hasta la última gota, o sea que iba a llevar hasta las últimas consecuencias esa decisión de salvarte, esa decisión de salvarnos, esa decisión de amar a la humanidad, él se cae porque ya estaba agotado, porque los soldados lo habían azotado más de la cuenta y porque ya le faltaban las fuerzas, le flaquearon las piernas, le faltó aliento y se cayó. Y entonces él dice unas palabras impactantes, pero vamos a ver qué dice en Lucas capítulo 23. Dice, y llevándole, cuando se cae, acuérdate que es cuando se cae Jesús yendo de camino hacia el Gólgota cargando la cruz. Dice, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, ¿no lloréis por mí? Sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas en el seco, ¿qué no se hará? Para que me entiendas, lo leí con muy enteramente, con énfasis, como si Jesús tuviera mucho aliento, pero Jesús no tenía mucho aliento. Estas palabras seguramente se dijeron de una forma mucho más baja, de una forma mucho más el poco aliento, con la poca vida que le quedaba físicamente a Jesús. Pero cuando miró a estas mujeres que hacían lamentación por él, que decían pobrecito, que lloraban por él, el Señor Jesucristo, que nunca pensaba en sí mismo, evidentemente, siempre pensaba en las demás personas, dice que vuelto hacia ellos les dijo así, hijas de Jerusalén. No sé cómo lo habrá dicho, pero no tenía ya fuerzas. No lloréis por mí, sino llorad por vosotras. ¿Por qué tendrían que llorar por ellas? ¿Por qué serían bienaventuradas si no concibieron, si sus pechos no criaron, o sea, si no tuvieron un bebé? ¿Por qué serían afortunadas cuando en la Biblia ni en ningún lado de la antigüedad la esterilidad era vista como una bienaventuranza, como algo bueno? Es por el dolor que iba a tener una madre al ver lo que le iba a pasar a ella y a su familia también, y a sus hijos chiquitos, indefensos también. ¿Entiendes? Entonces, iba a venir algo, aquí el Señor Jesucristo está diciendo, va a venir algo ya pronto dentro de ustedes, dentro de poco, contra ustedes, que, que no lloren por mí, lloren por aquel día, lloren por cuanto eso que venga, de veras, eso que viene va a ser duro, eso que viene va a ser terrible y ojalá estuvieran a salvo, ¿sí? Bueno, el Señor Jesucristo sabía, el Señor Jesucristo ya lo había dicho, el Señor Jesucristo lo había profetizado, pero realmente nadie le había creído. Sin embargo, aquí en la muerte de Jesús,
sus enemigos, los judíos apoyados por los romanos, los judíos, aquellos que no amaban a Dios, sino amaban sus religiones, aquellos que tenían intereses con el pueblo y que no querían realmente hacer la voluntad de Dios, sino querían el poder que les daba la religión y que no estaban de acuerdo con Jesús y que nunca lo quisieron, solamente un puñado de ellos pudo ver en Jesucristo la luz. Estaban de alguna manera ya llevando a cabo, o sea, estaban llevando los pecados a un extremo donde ya no había remedio, estaban llevando los pecados a un extremo donde ya la destrucción venía. 40 años después de que Jesucristo dijo estas palabras, de hecho, menos de 40 años después, sucedió lo que el Señor Jesucristo dijo. ¿Por qué? Porque los romanos destruyeron literalmente Jerusalén. Los romanos destruyeron Jerusalén, destruyeron el templo, incendiaron todo. Los romanos mataron, dicen que hasta 1,5 millones, el dato que yo tengo es de 1,100,000 más o menos, 100,000 judíos que mataron. Es que solamente piensa en 1,100,000 y 100,000 más que se los llevaron de esclavos, que mataron. El que iba a ser emperador, Tito, en ese momento era el general, digamos, del ejército de su padre, y él fue el que hizo toda esa conquista y masacre en donde mató a casi todos los judíos y todos los judíos que quedaron. Ya definitivamente se cumplió lo que Jesús dijo. Dijo que iba a destruir ese templo también y también así sucedió. No era inicialmente el propósito de destruir el templo, pero las cosas se pusieron de tal modo que destruyeron absolutamente todo, ¿sí? Fueron días terribles, hubo un sitio contra Jerusalén que duró mucho tiempo, dejaron entrar a los peregrinos que venían a la Pascua, pero no los dejaron salir, de modo que los alimentos, el agua y todos los víveres pues empezaron a escasear, empezaron adentro a sufrir horrores adentro, y bueno, terminó con la destrucción total de Jerusalén. A esos momentos el Señor Jesucristo se estaba refiriendo cuando dijo, no se preocupen por mí tanto, preocúpense por ustedes porque va a venir un tiempo pronto, porque ese tiempo va a ser como quien dice el pago, la consecuencia lógica de cómo esta generación va. Me llama mucho la atención las palabras que dijo Tito, el que llegó a ser emperador unos años después de la destrucción de Jerusalén. Una palabra porque le quería el Senado de Roma entregar un trofeo, una corona, para que por esa victoria que había tenido contra los judíos, esa victoria que había sido tremenda, ¿no? Que había sido un hito para Roma y también pues los judíos pues habían dejado de ser literalmente. Y cuando le querían dar esa corona, el Tito dijo unas palabras tremendas. Dijo, no hay mérito, o sea, se sentía como que quería rechazar ese mérito, quería rechazar ese premio que le quería dar el Senado. Dijo, no hay mérito en derrotar a un pueblo al cual su mismo Dios ha abandonado. Fíjate las palabras que dijo Tito, el emperador, bueno, el que llegaría a ser emperador. Fíjate qué palabras dijo, no hay mérito, o sea, yo no tengo ningún mérito, realmente ese pueblo se encaminó solo a su propia destrucción y bueno, no veo mérito en destruir a un pueblo que su mismo Dios ha abandonado. Así que tremendas palabras de Jesucristo, pero vamos a ver algunas otras generaciones a través de la historia, vamos a aprender un poco de la historia bíblica, aunque pudiéramos aplicar esto mismo a la historia de las civilizaciones y veríamos básicamente el mismo patrón, veríamos básicamente que las cosas se repiten, veríamos básicamente que cuando una civilización llega a grados de perversidad, esa civilización es destruida. La primera que vamos a ver, que es muy conocida para ustedes, es la generación de Noé. Dice en Génesis capítulo 6, verso 5, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Aquí, como en las próximas generaciones que vamos a ver y en las más que puedas tener tú en tu mente, que pueden no venir en la Biblia, aquí ves
causa, digamos, la razón por la cual va a suceder algo. Dice que en el cielo Dios vio la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esto quiere decir que nos encontramos ante una generación que no pecaba ocasionalmente, una generación que ya toda su vida, todos sus pensamientos tenían que ver con el mal. Esto es importantísimo. O sea, no estás hablando de que de repente alguna familia, alguna persona o muchas, pero de repente no. Estamos hablando de una continuidad, estamos hablando de un modo de vida en el cual era constantemente el mal y el designio de los pensamientos era el mal. O sea, la gente en su mente ya estaba siempre maquinando el mal. En su mente no estaba la justicia, en su mente no estaba el amor, en su mente no estaba el perdón. Estamos hablando de una cantidad, de una proporción de la gente de esa generación muy alta. No estamos hablando del 100%, no estamos hablando del 100%, porque tú sabes la historia, tú sabes que había un justo por ahí, Noé, que pudo salvarse junto con su familia, porque ellos buscaban la justicia, porque no era el justo, era una persona que buscaba hacer las cosas correctamente, pero era uno entre muchos. Era una proporción muy pequeña comparado con el resto de la población. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque es cuando ves la generación en general, cuando ves la generación en unos, o sea que muchísima es la gente que ya está encaminada al mal, muchísima es la gente que ya no considera a Dios, muchísima es la gente que ya se dedica a otras cosas, que su mente solamente la tiene encaminada en satisfacer sus deseos, encaminada en la venganza, encaminada en buscar de una manera como sea, por encima, pasando por encima de quien sea, para lograr riquezas, para lograr poder, para lograr dominio sobre otros. Entonces suceden cosas. Génesis capítulo 6, ahora en el verso 7, que es inmediatamente después de lo que leímos, dice: y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Tú sabes la historia, muchos de ustedes lo saben. Tú sabes que Dios le dijo que construyera un arca, Dios le dijo que había una forma de salvarse, pero la gente no quería esa forma de salvarse, porque la gente no creía que venía destrucción, porque la gente no creía que las cosas que estaban haciendo eran tan malas, o que Dios desde los cielos iba a juzgar. ¿Cómo crees que Dios va a hacer eso? ¿Sí? ¿Cómo te imaginas tú un Dios que va a destruir la humanidad? Primero la hace y luego la destruye. ¿En qué Dios crees tú? No entienden la santidad de Dios, no entienden la justicia de Dios, no entienden que Dios tiene pleito con el pecado, no entienden eso, ¿verdad? No lo entendían, así como hoy no se entiende tampoco, ¿sí? Y entonces Dios tomó una resolución. Aquí ves una causa y ves un efecto. La causa es la maldad, el efecto es la destrucción. Dice: raeré de sobre la faz de la tierra a todos los hombres que he creado. Obviamente había un pequeñito remanente ahí que no estaba de acuerdo con la vida que estaban llevando en su generación, porque dice ahí: pero, gracias a Dios por ese pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Sí? Aquí tenemos a un pequeño remanente, una proporción pequeñita de toda una generación que Dios decidió destruir. Punto. Y estamos aprendiendo de la historia. Así sucedió. Pero ahora vámonos a otra generación también bíblica, unos tiempos después, y vamos a la última generación de Sodoma y de Gomorra. Sodoma y Gomorra tienen mala fama. Sodoma tiene tan mala fama que se le denominan sodomitas a las personas homosexuales, a los hombres homosexuales. Se les ha llamado por mucho tiempo sodomitas, ¿sí? ¿Por qué? Porque por mucho tiempo se había entendido el pecado de la sodomía, el pecado de ayuntarse los hombres con hombres, etcétera, etcétera, de tener relaciones los hombres con los hombres como algo que era claramente contrario a la misma naturaleza, contrario a los propósitos de Dios, contrario a los propósitos de la familia, contrario a los propósitos
propósitos del amor, etcétera, 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 ¿sí? Y lo digo porque es necesario decirlo hoy en día, porque hoy en día las cosas han cambiado, ¿verdad? Hoy en día la maldad del hombre es tanta que ya tampoco entiende los pecados como Dios los entiende, sino que les ha cambiado el nombre, sino que además les ha cambiado el significado, sino que además han hecho y quieren hacer creer y creen que Dios permite los pecados que en realidad pues no permite. Pero bueno, te digo que Sodoma tiene mala fama, y tiene mala fama porque vivían muchos sodomitas. Sodomitas no porque eran civilizados, o sea, no porque era la gente que vivía ahí, como cuando puedes llamar morelianos a los que son de Morelia, o pueden llamar colombianos a los que son de Colombia, o puedes llamar X a los regiomontanos los puedes llamar porque son de Monterrey, ¿no? Entonces, no es tanto así, no es algo así como un gentilicio, no, sino sodomita tiene una mala connotación porque habla del homosexualismo, ¿verdad? Pero bueno, esto fue una civilización que llegó al colmo también en su comportamiento y es digna de que la consideremos porque vemos en la Biblia, en el libro del Génesis, en el capítulo 19, la última generación de Sodoma y de Gomorra. Voy a leerte un poco de Génesis 19 en el verso 12. Y dijeron los varones a Lot, esos varones son unos ángeles que habían venido a visitar a Lot. Dios mismo, en forma de hombre, había venido a visitar a Abraham, pero en este momento estaban con Lot en la ciudad de Sodoma. Precisamente Lot era el sobrino de Abraham, y bueno, pues Lot era la única persona que parecía que tenía un poquito de entendimiento. Parecía que Lot era la única persona que no participaba en los pecados de ese pueblo, ¿no? Quizás él y alguno más, poco más, quizás sus hijas, no sé. Y entonces, al no estar de acuerdo con esa generación, se le aproxima a Dios y le dice que se vaya de ahí. Dice, ¿tienes aquí alguno más? O sea, algún pariente más, yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que había de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Entonces, verso 24, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los ejércitos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y con el fruto de la tierra también. Aquí ves nuevamente una causa y un efecto. Aquí ves una generación maligna y perversa. Aquí ves una generación que había dejado lo correcto, una generación injusta y una generación a la que ya se le avecinaba el fin. Y entonces Dios pues se aproxima por los medios que él quiso a Lot y le dijo, ¿sabes qué? Saca de aquí a todos los que quieran venirse contigo, a tus hijas, a tus yernos, sácalos porque voy a destruir todo. ¿Sabes lo que pasó? En primer lugar, sucedió que los yernos pensaban como que se estaba burlando. Los yernos no sabían ni de qué estaba hablando. Ay, ¿qué dijiste? A ver, ¿qué dijiste, Lot? Dijiste que Dios va a destruir la ciudad. Esta ciudad, toda, mira, allá están todas esas casas, todas esas murallas, allá. ¿Todo esto va a destruir Dios? Dices. Y dice que les pareció como que se burlaba, o sea, les pareció como una broma, no entendían, no veían. No veían la realidad, no veían la realidad espiritual, no veían nada de lo que estaba sucediendo, no veían la maldad, se habían acostumbrado a ellas, no veían. Por lo tanto, las palabras de Lot como que no tenían resonancia en su mente ni en su corazón. Y entonces Lot terminó yéndose él solo con sus hijas, ¿sí? Apenas rescatados, apenas porque sus hijas se ve en la historia posterior bíblica que sus hijas ya estaban asimilando toda esa costumbre, todas esas malas acciones, ya las estaban asimilando sus propias hijas, pero bueno, Dios tuvo misericordia en ese momento de ella y de Lot, se fueron y cayó fuego del cielo. ¿Cómo cayó? No sé, da igual, se quemó todo absolutamente esas ciudades y quedaron absolutamente destruidas las ciudades.
Entonces vuelves a ver una generación, vuelves a ver los pecados de la generación, vuelves a ver una pequeñísima proporción, porque en la historia de Lot, en la historia de Sodoma y Gomorra, Abraham estaba intercediendo por Sodoma y por Gomorra diciendo, pero no vayas a matar, también le decía a Dios, no vayas a matar a los justos por los pecadores. Y empecé a decir, ¿a poco si hubiera 50 justos no perdonarías a la ciudad? Y Dios conoce los corazones, sabía que no había 50 justos, ni 30, ni 40, ni 10, ni 5. ¿Sí? Nuevamente vemos una proporción muy pequeña de personas que están en contra de la corriente de su generación. Y espero que estés entendiendo de qué estamos hablando, porque estamos queriendo aprender de la historia. Aprende, por favor, de la historia. Ahora, ¿cuáles eran los pecados de Sodoma? Los pecados de Sodoma y de Gomorra, pues se conocen más, y los que más fama tienen eran los pecados sexuales. ¿Por qué? Porque de ahí surgieron toda la pedofilia, porque de ahí surge la homosexualidad, porque se ve que era rampante ya, se ve que era una práctica común en aquel lugar, y todas las aberraciones sexuales que pudieran en aquel tiempo estar concibiendo las estaban practicando. Eso es lo que se conoce, pero eso no empezó así. Esa sociedad no empezó así. Y aquí te quiero leer un pasaje que es muy, muy revelador. En Ezequiel capítulo 16, versículo 49, habla específicamente de cuáles eran los pecados de Sodoma, y está diciendo que esos eran los pecados, digamos, de raíz, los pecados por los cuales se dieron otros pecados. Si tú sabes que los pecados no es algo que se queda de una misma forma, no es algo que se queda de el mismo tamaño, sino que van avanzando, que van convirtiéndose en otros pecados. Unos pecados llevan a otros pecados, unos pecados llevan a otras corrupciones. Cuando la gente está más corrupta, hace otro tipo de cosas, y es un avance, y es algo continuo, no es algo que se queda estático. Ezequiel capítulo 16, verso 49 dice: He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Vaya, parece que hay una diferencia entre estos pecados y los que la Biblia nos deja ver que eran los pecados sexuales más aberrantes, ¿no? Pero es que eso no empezó así, eso empezó de otra manera. Eso empezó permitiendo en el corazón otra clase de pecados. Y aquí dice cuáles eran: soberbia, todo lo contrario a la humildad. La soberbia es lo que el hombre tiene para no acercarse a Dios. Saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Aquí estás viendo una generación saciada, una generación cómoda, una generación con mucho tiempo para estar pensando el mal, una generación pensando de qué manera se va a entretener, buscando entretenimientos, buscando nuevas cosas para entretenerse, porque le parece que le sobra tiempo. Sí le sobra tiempo, pero le sobra tiempo y no lo usa para hacer el bien, dice, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Una sociedad ciega a las necesidades de los demás, una sociedad ciega a los pobres, una sociedad que no quiere voltear a ver a las personas afligidas. ¿Por qué? Porque está muy entretenida y porque quiere seguir así. Y porque no quiere que se le eche a perder su entretenimiento y su paz y su tranquilidad. Y su paz, entre comillas, y su tranquilidad, ¿sí? Entonces vemos una sociedad primero que no participaba tanto de pecados escandalosos, pero el avance del pecado es tal cual, así como lo vemos. Empieza el pecado de una cosa, se alberga en tu corazón, no quieres tratar con él, bueno, no sabes dónde vas a llegar, no tienes idea de dónde va a llegar la vida de pecado de alguien que no quiere hoy en día tratar con los pecados de su vida. Hoy en día dices, ay, pero es que yo no soy tan malo. Ay, pero es que yo no practico tales cosas. Ay, pero es que yo no soy un homosexual de esos. Ay, es que yo no soy no sé, un pederasta, una persona que tiene desviaciones gravísimas y terribles y abominables, que se manifiestan de la forma más carnal, como se manifiestan, pues, como los animales, ¿no? O sea,
ya públicamente haciendo cosas aberrantes, etcétera, etcétera. No, yo no tengo eso, no, pero tienes soberbia y tienes falta de humildad y no tienes la necesidad de Dios que deberías y andas muy preocupado en tus cosas, siempre nada más en tus cosas, siempre viendo por ti y no miras, no miras las necesidades de los que tienes cerca y de los menesterosos. Ese fue el pecado de Sodoma, increíble. Increíble leer ese versículo porque te das cuenta de que el pecado es así. O sea, los pecados, las personas que hoy en día se ven terriblemente mal no empezaron así, empezaron de otra manera, albergando otro tipo de pecados mucho menos evidentes en su corazón. Ahora vamos a ver, seguir aprendiendo de la historia, vamos a ver a Israel. Vamos a ver a Israel cuando llega a la tierra prometida, a ver si aprendió lo que ya sabía. Y digo, a ver si aprendió lo que ya sabía. ¿Por qué? Porque ya Israel había entendido, ya tenía estas historias que te acabo de contar. Ya Israel tenía la historia de Noé, ya tenía la historia de Sodoma, ya tenía la historia de que es claro de que Dios responde a el pecado. Date cuenta que el texto que leímos al principio en Génesis de Sodoma dice, porque el clamor de ellos ya ha subido. O sea, ya hay tantas quejas de lo que están haciendo, ya hay tantas quejas en el cielo, ya hay tanto clamor, o sea, hay tanta gente que está sufriendo por la injusticia, sufriendo por el pecado, y hay tanto que ya no puede Dios quedarse sin hacer nada. ¿Sí? Vamos a ver si Israel, teniendo esas historias, aprendió. Pero además de tenerlas, cuando ellos llegan con Josué a la tierra prometida, con Moisés, pero después con Josué a la tierra prometida, y empieza a decir a Moisés, le habla, y entonces le dice, habla a tu pueblo y le explica algunas cosas. Entre las cosas que le dice a su pueblo y le dice, mira, si tú te portas así, te va a ir así, te va a ir bien. Pero si tú decides hacer este tipo de cosas, créeme que te va a ir mal. ¿Sí? Pero entonces, cuando ellos llegan, después de conocer todo esto, dice en Deuteronomio capítulo 9, verso 4, dice, no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti. O sea, para que Israel llegara a poseer la tierra prometida, tenía Dios que echar de delante de ellos a todos los moradores de ese pueblo, de esos pueblos paganos, de esos pueblos idólatras, de los amorreos, de los cananeos en general. ¿Sí? Dice, no pienses en tu corazón cuando Dios los haya echado de delante de ti y digas en tu corazón, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. No. Pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. ¿Qué te quiero decir con esto? El Señor les estaba dando un principio que ya había usado con otras civilizaciones y con otras generaciones y se los estaba recordando. Ese principio no es solamente para el pueblo de Dios, ese principio es en general. Aquí está diciendo la razón por la cual Jehová estaba arrojando a los cananeos de su propia tierra, por qué los estaba destruyendo, por qué su deseo era destruirlos en totalidad, no parcialmente, sino totalmente. Ahí lo dice, por la impiedad de estas naciones. Entonces ves la causa y el efecto. Tú ves la impiedad como la causa, el efecto, su propia destrucción eventualmente. En un momento dado va a venir la destrucción. ¿Cuánto tiempo va a tardar? No lo sabes, pero va a venir eventualmente su destrucción. Se lo estaba diciendo, se lo estaba recordando. Le estaba recordando como nos está recordando la historia de Noé, la historia de Sodoma y otras muchas. ¿Qué pasó? Pasó que el pueblo de Israel no aprendió. No aprendió. Vamos a ver que después de unos cuantos libros bíblicos y cerca de 1000 años después, ¿sí? En 2 de Crónicas 36 tenemos este pasaje. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. O sea, Dios les estuvo advirtiendo, el pueblo decidía a través de las generaciones, estamos hablando del pueblo de Israel a través del libro de los reyes, del libro de Crónicas, estamos viendo todas esas generaciones, estamos viendo las aberraciones que hacían, las
las pocas personas que se acercaban a Dios, las muchas personas que se alejaban de Él, que seguían los malos ejemplos. Y Dios, que tenía misericordia de ellos, les mandó palabra, les mandó profetas, les mandó gente que le decían no vayan por este camino, pero ellos no querían escuchar, a unos mataron, a otros desoyeron y a otros encarcelaron. Y dice el verso 16, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, anciano, ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece con los judíos? ¿Qué te parece con los israelitas? Que tenían la historia y no quisieron aprender de la historia, que tuvieron claramente, sabían cómo Dios se comporta cuando el pecado llega a ciertos extremos y no quisieron hacer caso, que pensaron en su corazón y que Dios les advirtió, no pienses que por tu justicia tú estás conquistando aquí la tierra, no, es por mi misericordia y además, ¿por qué? Por las maldades de estas naciones que las he hecho de delante de ti. Pero no aprendieron, y como no aprendieron, entonces les volvió a pasar lo mismo. Pasó tiempo y entonces ellos quisieron seguir ignorando a Dios, quisieron seguir ignorando su palabra. ¿Y qué pasó? Que subió a tal grado la maldad a la presencia de Dios que Dios en un momento dado decidió destruirlo. ¿Cómo los destruyó? Da igual. En este caso usó a otros pueblos, a los asirios primero y después a los babilonios que conquistaron o que de alguna manera asimilaron a los asirios y entonces destruyeron primeramente una parte de Israel y después a todo Jerusalén y dejaron todo hecho cenizas y entonces a los que no mataron se los llevaron cautivos, básicamente. Y siguieron sin aprender. Porque ni con esas aprendieron. ¿Por qué? Porque lo que sucedió después, cuando el texto base que estamos viendo, el que habló Pedro en el libro de los Hechos, y unos años después lo vimos que pasó con Tito, el emperador, ¿sí? Y te das cuenta que otra vez no aprendieron, sino que además ahora, además de mandarle profeta y mensajero, les mandó a Jesucristo, pero dijeron, mira, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedamos con la heredad. ¿Y qué pasó? Que no pasó así. Sucedió que vino su destrucción. Y a todas las generaciones le llega su destrucción. Porque a los babilonios les llegó su destrucción también. Porque luego vinieron los persas. El último versículo que leímos es, y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. A los babilonios en su impiedad y en su maldad y en su irreverencia y en su no respetar a Dios. ¿Sí? Tú te das cuenta en el libro de Daniel que también les vino su tiempo. Y vinieron los persas. Y después a los persas también en su maldad les vino su tiempo. Y les vino su última generación porque fueron conquistados por los griegos y después los mismos griegos fueron absorbidos por los romanos y después eventualmente después de un imperio de como 1000 años los mismos romanos fueron conquistados. Y dicen aquellos que ven por qué los imperios caen, que los romanos habían llegado también a un nivel de corrupción, de hedonismo, de afeminamiento incluso dicen, ¿sí? Que les impidió esa misma moralidad que llevaban, ese mismo carácter que tenían en ese tiempo, que ya no era el carácter de los conquistadores de 1000 años antes, para nada, ¿sí? Les impidió mantener una estructura tan inmensa, tan monstruosa, una entidad política del tamaño como era, porque habían extendido por la misma codicia todas sus fronteras, era demasiado grande, era demasiado caótico, los dirigentes eran demasiado ambiciosos, demasiado codiciosos, ya no se preocupaban más que en sus propios poder y en su propio dinero y en su propio fuero, ¿verdad? En sus propias cosas y entonces estaban peleando unos contra otros hasta que ya fueron destruidos también. Se acabó.
¿Me entiendes? Entonces, esto es algo general, esto es algo que Dios nos enseña, ¿sí? Porque cuando nosotros tenemos todos estos versículos, todas estas historias, oye, pues entonces tenemos que pensar en nosotros, porque las cosas como sucedieron van a suceder. O sea, no te creas que cuando ahora pensamos en nuestra generación, ahora vamos a brincar a nuestro tiempo. Y ahora piensa en tu generación, tú que vives en un pueblo o en una ciudad grande o en una ciudad chica o en una ciudad tranquila o donde quiera que vivas, más o menos el mundo avanza hacia los mismos lados. Más o menos lo que las grandes potencias del mundo hacen, más o menos eso poco a poco se va aprendiendo por las que no son grandes potencias, todo eso se va filtrando y todos más o menos van caminando hacia el mismo lado y compartiendo las mismas ideas y compartiendo poco a poco los mismos pecados. Los poderosos, los que tienen influencia, enseñan a pecar a los que tienen menos influencias, ¿sí? Las rameras que hoy en día son cantantes, no todas las cantantes son rameras, pero muchas rameras son cantantes, y que tienen influencia o que son influencers o que son actrices, enseñan a pecar a nuestras jovencitas, las enseñan a vestirse de forma que quizás hace 50 años las mismas prostitutas no se vestirían como hoy se visten hijas de familia, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, así están las cosas y más o menos van avanzando todos los países, todos con algunas excepciones, pero se van aceptando las mismas cosas y se va degradando de la misma manera y se van aceptando las mismas ideologías por los países y nuestro México o nuestra Colombia o nuestro Estados Unidos no es la excepción para nada, ¿sí? Así que creo que es muy relevante el hecho de que la escritura en el pasaje inicial nos dice, sed salvos de esta perversa generación. Créeme, que seas salvo, ponte a salvo de esta generación. Ponte a salvo porque vives en medio de una generación perversa y porque es perversa va a ser destruida pronto. ¿Sí? No sabemos qué tan pronto, pero va a ser destruida. Ya se le ven signos de destrucción, ya te das cuenta de hasta dónde están llegando las cosas, lo mires por donde lo mires. Ahora, no voy a meterme a hablar de los pecados de nuestra generación, sí quiero mencionar unos cuantos en áreas, ¿no? Creo, puedo decirte 4 o 5 áreas en donde sería bueno que pusieras tu atención, no porque no lo sepas, sino porque quisiera que tuvieras una visión general de lo que es nuestra generación y para que te des cuenta que si Dios destruyó Sodoma, si destruyó Gomorra, si destruyó la generación de Noé, si destruyó la generación de los israelitas por las cosas que ellos practicaban, por las idolatrías y las abominaciones que practicaban, ¿por qué piensas tú que Dios va a actuar de forma diferente con nuestra generación? ¿Por qué pensaría una persona, por qué sería una persona tan insensata y tan así, tan ingenua de pensar que Dios no va a hacer lo mismo con nuestra generación o con la que sigue? No sabemos cuándo, pero sabemos que pronto, ¿sí? Y crees, tú puedes ser como los que se reían del tiempo de Noé o puedes ser como Noé. Puede ser como aquellos yernos de Lot, o puede ser como Lot, que sí se tomó en serio la advertencia de Dios. Porque lo que tú decidas hacer va a influir en tu vida y porque lo que tú decidas hacer también va a influir en tu familia, definitivamente. Y yo te digo que tomes en cuenta este pasaje que estamos analizando. Sed salvos de esta perversa generación, ponte a salvo. Quiero darte así brevemente, también nos puede servir un poco para catalogar estos pecados clásicos de nuestra generación y muy probablemente meternos en cada uno de ellos a más profundidad en alguna sesión posterior, pero hoy quiero solamente recordártelos. E insisto, no porque no los conozcas ni porque no sepas, sí los conoces y sí sabes, pero a veces necesitas sumar 2 más 2. A veces ves un 2 aquí y otro 2 aquí y no alcanzas a ver que 2 más 2 son 4. Sí, a veces puedes ver indicios, puedes ver muchas cosas, pero a veces necesitas que alguien te diga, a ver. Mira todo y míralo todo en conjunto y ve hacia dónde va. Mira todo en conjunto y date cuenta de qué tienes enfrente. Perdón. Una característica de nuestra generación muy clara
Y al decir de nuestra generación, quiere decir que no en todas las generaciones ha sido igual. ¿Por qué? Porque hay circunstancias características de nuestra generación. Por ejemplo, nuestra generación es una generación que tiene mucha tecnología, o sea, los avances de la ciencia son muchos y hay muchísima tecnología. Eso no puedes decir que haya sido lo mismo hace 1000 años. No puede. ¿Por qué? Porque no existían las mismas cosas, no existían los teléfonos, no existían las computadoras, no existían los coches, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay peculiaridades en cada generación. La nuestra tiene las suyas. Una de ellas la pudiéramos englobar en que nuestra generación, bueno, tiene un desprecio a Dios y tiene una facilidad para blasfemar sin ningún temor de Dios que es increíble. No, no ha sido así siempre, ¿sí? Hoy en día nuestra generación está más envanecida que muchas otras generaciones. ¿Por qué? Porque como Dios le ha permitido inventar cosas, le ha permitido descubrir cosas, le ha permitido hacer grandes logros a la humanidad, la humanidad, en vez de darle gracias a Dios y humillarse, se ha envanecido, se ha ensoberbecido, ¿sí? Y como se ha ensoberbecido, bueno, pues entonces menosprecia a Dios, blasfema fácilmente contra Dios, ¿sí? No lo considera y además se ríe de Dios, hace bromas, hace chistes, no cree en las cosas de Dios y considera que todos aquellos que creemos en Dios y en las cosas que Dios dice en su palabra somos algo así como unos niños ingenuos que todavía creen en Santa Claus, ¿sí? La generación de hoy menosprecia a Dios, se dice atea tranquilamente, eh, dice cosas durísimas contra Dios, no le importa, no tiene ningún temor de Dios. ¿Sí? A mí me llama mucho la atención, lo he dicho en alguna otra reunión, sobre todo de jóvenes, porque al ir al trabajo o paso por un lugar en donde es una tienda y en esa tienda que venden ropa y que venden muchas chucherías y muchas cosas para jovencitos y jovencitas. Tienen la foto o un maniquí expuesto ahí con una playera, con una blusita de una niña. Ahora que estamos de regreso a escuelas, ahora que los niños que tuvieron o supuestamente tuvieron su temporada de verano y ahora vamos de regreso a la escuela, hay mucho de eso que dice back to school, de regreso a clases, etcétera, etcétera, de regreso a la escuela. Y aquí tenemos a un maniquí vestido como una niña y esa niña con cara de así tipo como desafiante, como rebelde, como rebeldita, ¿no? Y entonces en su camiseta pone Escuela de Satanás para niñas en inglés. Escuela de Satanás para niñas. Y yo me quedo pensando, a ver, ¿a quién se le ocurrió esta idea? ¿Por qué estamos acostumbrados a esto? ¿Por qué es posible? ¿Cómo es posible que una niña la vaya a vestir su madre o su padre o vaya a permitir o le vaya a comprar eso? Porque la niña va a decir, yo quiero esa camiseta, y como son los padres hoy en día se la van a comprar. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿qué hay detrás de eso? ¿Puede parecer algo relativamente inocente? No, a mí no me parece nada relativamente inocente, pero hay gente que se va a reír de eso, ¿sí? Pero ¿cómo tienen que estar los tiempos para que eso se exhiba, se permita, se compre y además esté feliz de llevarlo la niña y sus papás también como diciendo, ya ves cómo son los niños, ¿sí? Escuela satánica para niños, ¿sí? En tiempos de regreso a la escuela. Yo no entiendo. Yo lo que sí veo es un patrón de gente que está constantemente ignorando, blasfemando en contra de Dios. Eso sería un área. Una segunda área muy característica de nuestro tiempo, de nuestra generación, sería que el hombre, bueno, pues destruye, sin Dios, obvio, destruye las mismas cosas que Dios hizo para el bien del hombre y para su desarrollo y para su bienestar. Por ejemplo, la familia. La familia es algo que Dios hizo, el matrimonio es algo que Dios inventó, que Dios quiso que el hombre disfrutara. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas detrás del matrimonio y todas son buenas y porque es el único lugar bueno en donde los niños se tienen que criar y donde los niños pueden estar bien y crecer de una manera correcta. Bueno, hoy en día las familias, si hablamos de familia, están destruidas como nunca antes. Están amenazadas con nuevos modelos de familia que Dios no inventó. Y si Dios no inventó, no van a salir bien, no te preocupes. Si Dios no inventó una cosa, si Dios te dijo no vayas por ese camino, si los hombres han decidido ir por caminos que Dios no dijo, no les va a ir bien.
bien, les va a ir terriblemente mal. El problema es que van a llevar entre las patas a sus hijos, así como un matrimonio de 2 hombres o de 2 mujeres homosexuales, ¿sí? O uniones sin compromiso, amores libres, como los llaman, o padres irresponsables, o abandono del hogar, o el papel que ahora toma la mujer, en donde su papel no está en la casa, su papel no está con los niños, su vida, lo que cree que es bueno para ella es estar afuera, hacer dinero, etcétera, etcétera, y cree que no va a haber consecuencias. Eso creen. Pero las consecuencias ya se están viendo, ¿sí? O vamos a ver el sexo, que es otra de las cosas que Dios inventó para que los hombres pudieran estar bien, para que los hombres pudieran disfrutar, para que los hombres pudieran procrear, mantener la raza humana, etcétera, lo que tú quieras, ¿sí? Pero hoy en día ves a una generación obsesionada con el sexo, y no solamente obsesionada con el sexo y legalizando todas las acciones sexuales que se pueden, sino que además las glorifica, de modo que ahora las que se tienen que sentir avergonzadas son las niñas que no han tenido relaciones o los muchachos que no han tenido relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque les hacen bullying, porque se burlan de ellos, etcétera, etcétera. Y bueno, toda la sexualización de nuestra sociedad, de los homosexuales, de los LGTBI, todas las siglas que te puedas imaginar y lo que promueven y de lo que están queriendo meternos, lo cual hablaremos en su tiempo, pero es una característica de esta generación como nunca lo ha sido de otra generación. Bueno, quizás la de Sodoma, pero esa ya quedó sepultada hace muchos, muchos años, ¿sí? O podemos ver una característica que tampoco tuvieron otras generaciones, que es el acceso a un caudal de información no correcto, no bueno. Hay cosas buenas y hay muchas cosas malas que te provee el Internet, toda la información que llega directamente a los oídos y a las manos de tus hijos, de tus hijas, ¿sí? Tienes que tener en cuenta que la información que tú leas no provoca lo mismo en ti que en tus hijos que tienen 12 años u 11 años. Entonces, ¿qué tienes? Tienes a tus hijos sentados, básicamente, chateando con Satanás directamente. Satanás metiéndole todas sus ideas, hablándoles de ti, hablándoles de Cristo, hablándoles del sexo, hablándoles de las tonterías que creen aquellos que leen la Biblia, etcétera, etcétera, y tienen su línea directa. Así que no sé por qué te sorprendes de que hoy los hijos, los niños, crezcan de formas destructivas, crezcan alienados, crezcan sin poder relacionarse, crezcan con traumas, crezcan deprimidos, crezcan sin el amor que los puede ayudar íntegramente en su crecimiento y en su desarrollo, con problemas psiquiátricos, tomando pastillas, suicidándose, asesinando unos a otros porque no tienen claro absolutamente nada, porque se llenan de odios, porque les meten en la cabeza ideas, ¿verdad? ¿Quién se las mete? Ay, pues yo no sé por qué, yo no sé por qué mi hijo es así, yo no sé por qué mi hija salió eso. Pues si tienen chat directo, si tienen línea directa con Satanás, y tú no lo estás viendo porque tú también estás tan involucrado en las mismas tonterías del mundo y porque tú también estás preocupado solamente en tu entretenimiento y porque no quieres que tus hijos sean un peso para ti, etcétera. ¿De qué te sorprendes? ¿De qué nos sorprendemos? ¿De qué nos sorprendemos de una generación? Y todo esto está para que lo veamos a más profundidad. Y lo que se les hace a los niños hoy en día no tiene nombre. Y se les hace a los niños, que lo vamos a ver, y yo mismo quiero darlo. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Por qué? Porque todo lo que le hacen, cómo los mutilan hoy en día, cómo los confunden hoy en día, cómo los sexualizan hoy en día, cómo los someten al sexo hoy en día, cómo los usan hoy en día. Bueno, todas las cosas que les hacen a los niños. Nada más te recuerdo una cosa. El Señor Jesucristo dijo que tales personas que están haciendo eso a sus niños, les hubiera sido mejor no haber nacido. Les hubiera sido mucho mejor no haber nacido, porque lo que van a pagar por lo que están haciendo no tiene nombre, no saben lo que van a pagar ellos mismos que hoy en día están viendo en los niños, haciéndoles lo que sea, impidiéndoles ir a Dios, haciéndolos ateos, haciéndolos que se rebelen contra sus padres, sexualizándolos, a algunos mutilándolos porque ya les convencieron de que no son niños sino son niñas, o no son niñas sino son niños. Bueno, no solamente yo me voy a mantener al margen de eso
y voy a hablar siempre que pueda en contra de toda esa daño que se les hace a los niños, sino que nada más les recuerdo y deseo que pronto sea su fin. Deseo realmente que Dios ejecute sus juicios contra los que hoy en día lastiman a los niños y que esas personas lleguen a la conclusión esa que el Señor Jesucristo le dijo: más me hubiera valido no haber nacido, no haber tenido estos años en esta vida, en esta tierra. Eso lo van a decir, no cabe duda, lo van a decir. No sé cuándo, pero lo van a decir. No sé si en esta generación o en la próxima, pero no faltan muchas para que se destruya todo el mundo conocido tal como nosotros lo conocemos y tal como nosotros lo vemos. Terminamos en Mateo 24, versículo 37 al 39. Dice así el Señor Jesucristo: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así será. O sea, ¿cómo va a ser? El mundo va a estar entretenido, el mundo va a estar ajeno a las cuestiones espirituales, las personas van a estar minimizando los pecados, las personas van a estar solamente viviendo para ellos y no entendieron, no supieron hasta que Jesús entró, hasta que Noé entró en el arca. Hasta entonces empezaron a decir: ay, ¿qué está pasando? ¿Por qué? A ver, pero... Y no entendieron hasta que vino el diluvio. Oye, pero entonces, sí, empezó a llover. Oye, pero no será cierto, pero ya no había chance. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Y cuando venga el Hijo del Hombre, ya no se va a levantar ninguna generación aquí en esta tierra. Lo único que se vivirá será ya otra civilización, pero esta será distinta, será eterna, donde el Señor Jesucristo será el Rey, donde ya no habrá rebeliones, donde ya no habrá blasfemias y donde ya no habrá gente que se burle de Dios ni gente que haga daño a su prójimo y daño a los niños. Alabado sea el Señor Jesucristo. Ven pronto, Señor. Amén. Que venga el Señor pronto. Señor, de veras, pon estas palabras y este temor en el corazón, de modo que nos dirijamos de forma sabia, prudente, cristiana en este mundo. En el nombre de Jesús, no retardes tus promesas, no dejes, Señor, sin pago a aquellos que no quieren arrepentirse, a aquellos que no quieren hacer tu voluntad, a aquellos que no quieren que reines. Señor, no retrases tu promesa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Así sea. Amén. Dios te bendiga mucho. Nos vemos la próxima semana con el favor de Dios. Atesora las palabras y que Dios te bendiga en tus decisiones. Así sea. Dios te bendiga mucho. Bye.